Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, mi nombre es Emiliano Vitti, misionero de Palabra de Vida en Ecuador. Y en esta oportunidad continuamos con la lectura en 2 de Samuel, capítulo 18, del versículo 6 al 18. Lo voy a hacer desde la NTV. Dice así la palabra del Señor. Así que comenzó la batalla en el bosque de Efraín, y los hombres de David rechazaron los ataques de las tropas israelitas. Aquel día hubo una gran matanza y 20.000 hombres perdieron la vida. La batalla se extendió con furor por todo el campo y perecieron en el bosque más hombres de los que murieron a espada. Durante la batalla, Absalón se cruzó con algunos hombres de David. Trató de escapar en su mula, pero al pasar cabalgando debajo de un gran árbol, su cabello se enredó en las gruesas ramas. La mula siguió y dejó a Absalón suspendido en el aire. Entonces uno de los hombres de David vio lo que había pasado y le dijo a Joab: «Vi a Absalón colgado de un gran árbol». «¿Qué?», preguntó Joab. «¿Lo viste ahí y no lo mataste? Te hubiera recompensado con 10 piezas de plata y un cinturón de héroe. No mataría al hijo del rey, ni por 1.000 piezas de plata», le respondió el hombre a Joab. «Todos escuchamos lo que el rey les dijo a usted, a Abisai y a Itaí. Por consideración a mí, por favor, perdonen la vida del joven Absalón. Si yo hubiera traicionado al rey y matado a su hijo, y de seguro el rey descubriría quién lo hizo, usted sería el primero en abandonarme a mi suerte». «Basta ya de esta tontería», dijo Joab. Enseguida Joab tomó 3 dagas y las clavó en el corazón de Absalón, mientras estaba colgado, todavía vivo, del gran árbol. Luego 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo remataron. Entonces Joab hizo sonar el cuerno de carnero y sus hombres regresaron de perseguir al ejército de Israel. Arrojaron el cuerpo de Absalón dentro de un hoyo grande en el bosque y encima apilaron un montón de piedras, y todo Israel huyó a sus hogares. Mientras aún vivía, Absalón se había erigido a sí mismo un monumento en el Valle del Rey, porque dijo: «No tengo hijo que perpetúe mi nombre». Le puso al monumento su propio nombre y es conocido como el monumento de Absalón hasta el día de hoy. Vemos la trágica historia y el desenlace de una situación familiar que comenzó tantos años atrás con una decisión mal tomada de David. David tenía que salir a la guerra y dejó de hacerlo, y en su tiempo de ocio y no estando donde Dios deseaba que él esté, él terminó cayendo en un pecado tremendo con Betsabé. Pasaron los años y Absalón va a traicionar a su padre de la misma manera que de alguna forma también David había traicionado a su pueblo, a su Dios, a quienes confiaban en él, aún a su propia familia. Vemos a Absalón a lo largo de estos días traicionando la confianza de su padre, traicionando la política de su padre, traicionando a las mujeres de su padre, traicionando a su padre en todas las áreas de la vida. Y aún David fracasando como padre, no pudiendo poner límites a su hijo. Y finalmente llegamos al día de la tragedia. Llegamos a este día donde vemos a un Absalón absolutamente cegado por su pecado, por su odio, por su resentimiento, buscando destruir a su padre, arrebatarle el reino, y vemos a un Absalón que causa una guerra civil, una guerra interna en la nación tremendo. ¿Pero por qué esto? Porque Absalón no buscó a Dios, no perdonó a su padre, no buscó hacer la voluntad de Dios. Él deseó hacer lo que él sentía, él buscó cumplir con sus deseos fuera de la voluntad de Dios, sin importarle
lo que Dios quería. Vemos a un David como padre fracasando en esa tarea ardua y difícil de guiar, criar y dirigir a su hijo. Vemos a una nación dividida entre la lealtad a su rey y la lealtad a su príncipe. Tremendo el pasaje de hoy que muestra el desenlace de decisiones del pasado mal tomadas que llevaron a otras y a otras y a otras. Y esto es como una gran bola de nieve, ¿no? Que va creciendo y se va incrementando y a su paso va haciendo desastres. Esto es una gran advertencia para nosotros. Esto nos tiene que hacer pensar en que las decisiones que tomamos en la vida traen consecuencias. Lo que uno puede llegar a pensar que es insignificante, o que nadie me ve, o que no pasa nada, o que todo el mundo lo hace, son excusas que nos traicionan a nosotros mismos delante de Dios y nos llevan a traicionar a Dios y a su palabra, pero también nos lleva a lastimar y a defraudar a otras personas. Aún, quizá hoy no lo considero, pero llegaré a defraudar tal vez hasta a mis propios hijos en el futuro. Por eso es tan importante esta advertencia de la palabra de Dios, al dejarnos esta historia para nosotros, el entender que lo que le ha pasado a Absalón y a David es una realidad de cada día. Nosotros tenemos que ver en nuestra comunión con Dios la importancia de seguirle, de obedecerle y de amarle. Ante la tentación, no sucumbir, no ceder, no justificarla pensando que otros también han hecho esto, no justificarla creyendo que a mí no me va a ir mal, no justificando que no pasa nada. Por esas justificaciones son las que nos llevan a decidir mal sin considerar las consecuencias reales que vamos a sufrir. El darle la espalda a este Dios tan grande y piadoso que nos ama y que sigue teniendo un plan con nosotros. Él tiene propósito para nuestra vida, pero el maligno nos quiere arrebatar eso. ¿Sabes? Absalón hubiera sido un gran rey que pudo haber sucedido a su padre, pero en cambio él buscó otro camino y le fue muy mal. Es interesante que Absalón quedó colgado en un árbol, abandonado entre el cielo y la tierra. Y esto de alguna manera me hace pensar cuánto Dios aborrece la rebelión contra los padres, la rebelión contra su palabra, la rebelión contra su propia persona. El Señor en su gracia nos da la oportunidad de arrepentirnos, de volver a Él. Y tal vez estamos hoy en un camino equivocado, en un camino que hemos tomado en el pasado que no era el que Dios quería, pero Dios sigue siendo un Dios de oportunidad. Quiero animarte, querida hermana, querido hermano, a que puedas considerar la verdad de la palabra de Dios y no imitar lo que otros ya han sufrido. Creo que es la invitación de la palabra de Dios a confesar en este día, a pedirle perdón al Señor y a decirle: Señor, acá estoy y quiero empezar de nuevo. ¿Sabes? Esta meditación, este audio no reemplaza tu tiempo con el Señor. Así que sería lindo que puedas disfrutar y apartar un tiempo en donde puedas leer, meditar en su palabra y puedas escribir qué expresa el escritor para ti en este día y cómo puedes aplicarlo a tu vida en el día de hoy. Dios te bendiga ricamente.